Bendito Dios, aleluya. Pues nuevamente, hermanos, sean bienvenidos a este lugar. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta tarde de domingo vamos a dar inicio a una corta enseñanza. Si acaso van a ser unas 3 partes, ¿ok? Lo vamos a estar dando todos los domingos. Los miércoles tenemos servicio y la hermana Carolina es la que imparte la palabra los miércoles. Amén. De hecho, puede usted seguirnos en nuestra página de ministerio en Facebook. Solamente búsquenos con el nombre completo, ¿verdad? Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Hágase seguidor y ahí le llega la notificación cuando empecemos a grabar. Amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con que nosotros podamos ver las diferencias que existen, hermano, entre la iglesia del principio, aquella iglesia que fue formada por los discípulos de Jesús, esa diferencia que existe entre esa iglesia primitiva, esa iglesia del principio, con la iglesia actual. Porque muchos reclaman y dicen ser que son la iglesia del principio. Pues todo el mundo va a decir eso. Nosotros somos esa iglesia que se formó después de la muerte y resurrección del Señor. Todos van a decir eso, hermano. Nadie va a decir, oh no, fíjense que nosotros somos otra iglesia diferente. No, nadie va a decir eso. Ahora, entonces, ¿cómo es que nosotros podemos asegurarnos de que verdaderamente somos la iglesia del principio, la iglesia que formaron aquellos discípulos, de aquellos que caminaron junto con Jesús aquí sobre esta tierra? ¿Sabe cómo? Dice, hay otra parte de la escritura que dice que el árbol se va a conocer por su fruto, ¿verdad? Entonces, eso debemos de hacer también, hermano. O sea, vamos a ver qué cosas son las que creían, las que guardaban esta iglesia del principio, y las vamos a comparar con las cosas que se guardan actualmente, o que guarda actualmente la iglesia actual. Valga la redundancia. Porque de hecho, esta mañana transporté a 3 hermanas. Las recogí y las vi que iban así arregladas. Dije, seguro que estas van a la iglesia. No llevaban Biblia así en la mano, pero yo pude deducir que iban a la iglesia. Y les pregunté, ¿van para la iglesia? Me dijo, sí, pero ya se nos hizo tarde. Ya eran las 9, hermano. El servicio empieza a las 9. Yo las recogí a las 9 y eran como 15, 16 minutos más. Bien puntuales. Pero entonces aproveché, les dije que si me permitían hacerles una pregunta. Les hablé, les dije, ¿ustedes en su iglesia todavía guardan el 4º mandamiento? Y una de ellas me dijo, la que iba sentada enfrente, dijo, pues mire, dijo, ahorita realmente no recuerdo cuál sea el 4º mandamiento, pero yo creo que sí lo guardamos. ¿O sí? Pues el 4º mandamiento dice, acuérdate de guardar el día de reposo. ¿Ustedes guardan ese mandamiento o guardan ¿y cuál es ese día de reposo? El del 7º día. ¿Ustedes lo guardan? No, pues es que nosotros ya en realidad no tenemos un día específico, especial. Todos son especiales. Digo, no, pero el 4º mandamiento dice que se guarde el 7º. O sea, ¿ustedes ya no obedecen el 4º mandamiento? Y ahí me les metí, Total que al final, pues, al menos que les haya puesto ahí la espinita, ¿no? Para que ellos puedan investigar. Les hice conocer de que, pues, no se guarda porque ahora se está obedeciendo el mandamiento de un hombre. Por eso, se ha desechado el mandamiento de Dios. Amén. Entonces hoy vamos a ver, hermano, porque yo he investigado todo esto. Pero vamos a ver esas diferencias que existen
entre la comunidad de creyentes de Jesús, de Yeshua como el Mesías de Israel del principio, allá con los primeros apóstoles, que en un principio, leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que era una secta dentro del mismo judaísmo. Es decir, Jesús no vino a implantar, a imponer el cristianismo, ni tampoco los primeros discípulos. No, los primeros discípulos eran judíos. Judíos que creían que Jesús era el Mesías de Israel. Y esa era una secta solamente, la secta de los del camino, así se llamaba. O la secta de los nazarenos. Así se llamaba en un principio. Era una de las muchas sectas que ya existían dentro del mismo judaísmo. La única diferencia, porque todas las otras sectas, hermano, ellos guardaban la ley de Moisés. Lo único que diferenciaba esta secta del camino con las demás es que ellos creían que el tan esperado Mesías ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua. Es la única diferencia. Pero ellos seguían guardando la ley de Moisés también. Entonces, también había algunos prosélitos. Los prosélitos son aquellos que no eran de nacimiento judía, sino que eran gentiles, pero que se habían convertido a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces ahora creían que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel. Y entonces, ya después, años después, hermano, porque hasta ahí no se les llamaba cristianos todavía. Eran judíos creyentes en Jesús como el Mesías de Israel. Ya después, pasados años, en Antioquía, a estos creyentes en Yeshua se les empezó a llamar por primera vez cristianos. Pero en sí, cristianos es ya la palabra en español, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se les llamaba cristianos? Porque eran creyentes en Cristo. Cristo quiere decir Mesías, quiere decir ungido, Mashiach en hebreo, que quiere decir ungido, no es nombre propio. La Iglesia Católica lo adoptó como si fuera un nombre propio, pero no es un nombre propio. Quiere decir ungido, Mashiach, Mesías. Entonces, ¿cómo se les llamaba a estos creyentes en el Mesías? Mesiánicos, ¿verdad? Y de ahí se tradujo como cristiano. Bueno, estos cristianos, hermano, guardaban todavía la ley de Moisés, entre los cuales había judíos y gentiles también que asistían a las sinagogas en cada día de reposo, en donde ellos iban aprendiendo cada día más de la ley de Moisés, e iban dando pasos de obediencia, o sea, iban aprendiendo e iban poniéndolo por obra. A esta iglesia primitiva, a estos primeros cristianos, digámoslo así, estos primeros mesiánicos, los vamos a comparar con las iglesias católicas, iglesias cristianas protestantes, actualmente, para ver si existe alguna diferencia. Ya que tanto la iglesia católica como la iglesia cristiana protestante, ellos dicen ser la iglesia del principio. Sabemos que sobre esa comunidad o esa secta llamada secta del camino, sabemos que descendió el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? También llamada la fiesta de las semanas, que como ya hemos enseñado en este ministerio, hermano, acerca de esto, esto no es como se nos ha enseñado en el cristianismo, de que dice que ahí nació la iglesia gentil de Cristo. No, ya estuvimos escudriñando la cita de Hechos 2 y encontramos de que ahí no había gentiles, no, ni los que estaban en el aposento alto, ni los que estaban afuera, hermano, eran gentiles, porque todos estaban ahí con un propósito: celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. El Padre ordenó que se celebrara después de las primicias, después de la Pascua, 50 días después, porque eso de hecho es lo que significa Pentecostés, 50. Entonces ahí estaban con ese propósito, judíos que vivían fuera de Israel, en obediencia al mandamiento del Padre de que tenían que subir a Jerusalén
a celebrar las 3 fiestas principales que el Señor había ordenado: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. ¿Ah? Entonces la Pascua sucede ¿cuándo? En el mes primero, a los 14 días del mes primero, del mes de abril. Y 50 días después era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. ¿Ah? Shavuot en hebreo. Entonces, había judíos que vivían fuera de Israel, en otros países, en otras naciones fuera de Israel, y entonces les era más factible quedarse ahí en Jerusalén hasta que pasara la fiesta de Pentecostés. Porque vivía muy lejos, hermano, y en esa época el transporte no era como el que tenemos actualmente. No, les tardaba semanas, tal vez meses poder llegar a sus naciones. Entonces mejor, dice, se quedaban. Por eso es que en Hechos 2 dice: habitaban entonces varones piadosos, varones judíos piadosos de todas las naciones, dice. ¿Ah? Con ese propósito. Ahora, en esta fiesta, hermano, de Pentecostés, que Dios había dado para todos los hijos de Israel, se tenía que subir a Jerusalén, pero solo subían, ¿quiénes? Judíos y prosélitos, los que conocían de esa fiesta de Pentecostés. Los gentiles no, hermano, porque los gentiles no conocen las fiestas del Señor. Pregúntenme a mí si yo conocía acerca de la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Nunca las había escuchado. Bueno, sí las había leído en la Biblia, porque aparece, ¿no? Pero así como saber en qué fecha, pues no. Menos las de otoño. Bueno, esta es la de los tabernáculos, es de otoño, ¿ah? Pero existen otras fiestas también, como la fiesta de las trompetas, que de hecho estamos prácticamente a mes y medio de que se celebre esa fiesta de las trompetas. Yom Teruah, así se llama en hebreo, Yom Teruah. Después viene el día de expiación, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, que es cuando realmente nació el Señor, que se celebra entre septiembre y octubre. Es cuando verdaderamente nació el Señor, hermano. Y Dios había ordenado que todos los hijos de Israel tenían que subir a Jerusalén a celebrar principalmente las más grandes, ¿no? Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Entonces, no había ahí gentiles celebrando esta fiesta de Pentecostés. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los gentiles no celebran las fiestas del Señor, mi hermano, no las conocen. Entonces, esto quiere decir que sobre todos estos, sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, todos eran judíos, y como mencioné antes, tal vez había algunos prosélitos, que ya después se fueron agregando gentiles a la iglesia, ¿ah? Que empezaron a creer que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel, ¿ah? A estas comunidades de Cesarea, allá por ejemplo con Cornelio, y después en Antioquía. Lo que sucedió con Cornelio se relata en Hechos 10. Ahí cuando la famosa cita donde habla de ese éxtasis que tuvo Pedro, ahí precisamente en Cesarea, eso no fue en Cesarea es donde estaba Cornelio, pero Pedro en Jope, en la ciudad de Jope, donde tuvo esa visión del cielo, donde vio un lienzo que descendía del cielo hacia la tierra, y donde vio toda clase de animales impuros, y que oyó esa voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. La ha escuchado, ¿verdad? Bueno, ahí es. Ya después llegó con Cornelio, y allá con Cornelio, que era gentil, y sobre cuantos estaban con él, cuando Pedro les empezó a hablar, dice que el Espíritu Santo cayó sobre esos gentiles. Bendito Dios. Entonces, estos gentiles, hermanos, a Cornelio, que era gentil, él ya estaba asistiendo a esas sinagogas judías de la época, antes de haber creído que Jesús, que Yeshua, era el Mesías de Israel. Ahora, todos los apóstoles, junto con los nuevos discípulos, ellos seguían guardando la ley de Moisés todavía, seguían guardando la Torá, es decir, seguían guardando, por ejemplo, el séptimo día como día de reposo. Seguían guardando las leyes alimenticias,
y seguían observando las festividades ordenadas por Dios. Las 7, son 7 fiestas ordenadas por Dios. Pero en este estudio nos vamos a dedicar a investigar, pues si es verdad lo que dicen muchas personas dentro del cristianismo, tanto católico como protestante, que dicen ser ellos hoy en día parte de esa comunidad o de esa iglesia del principio. Porque en este estudio lo vamos a llamar la iglesia del siglo I y del siglo II. Porque los cristianos protestantes dicen que ellos son parte de esa iglesia que se formó hace 2000 años. Y que los católicos son parte de la iglesia que se formó hace 1700 años, allá en el siglo IV, allá con Constantino. Pero hoy vamos a descubrir si realmente esta iglesia que se formó hace 2000 años, a la que dicen pertenecer la mayoría de los cristianos protestantes, está enseñando todavía a guardar las cosas que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua, les ordenó a sus discípulos que guardaran y que enseñaran a los nuevos discípulos a guardar también. O si por lo contrario ellos mismos están enseñando y guardando lo que fue establecido en la iglesia que se formó 300 años después, es decir, alrededor del año 1700, en el siglo IV, en la cual se estipularon nuevos mandamientos, pero totalmente diferentes a los enseñados por Jesús, por Yeshua. Porque la palabra de Dios nos enseña, como ya lo mencioné hace rato, que el árbol se va a conocer por sus frutos. Entonces, vamos a ver si es verdad lo que dicen. Vamos a examinar esos frutos para ver si verdaderamente son quien dicen ser. Aunque el propósito principal de este estudio en sí no es el juzgar al pueblo católico ni al pueblo cristiano protestante. No es juzgar, hermano. Porque yo personalmente sé, por experiencia propia, que muchas veces se guardan cosas, pero por ignorancia. Se hacen cosas por ignorancia, pensando que son cosas que fueron ordenadas por Dios, pensando que son mandamientos de Dios. Pero no, hermano. Yo te invito a que tengas una mente abierta. Eso es todo lo que se necesita. Porque déjeme decirle que no todo mundo está buscando conocer la verdad. No todo mundo. Y hay muchos que cuando conocen la verdad se atemorizan. Oiga. Sí, aunque no me crean. Llegan bien valientes, pastor, yo quiero conocer la verdad. Oh, amén, hermano. Continúa viniendo, aquí vamos a estar enseñando la palabra. Y cuando conocen la verdad, salen huyendo. Oiga, ¿por qué? Porque se dan cuenta, hermano, que lo que están obedeciendo, lo que están guardando, no es lo que fue ordenado por Dios, sino que han estado obedeciendo mandamientos de hombre. Pero como les aterran el hacer cambios a su vida, entonces dicen, no, mejor me quedo con mi tradición, mejor me quedo con mi costumbre, mejor continúo obedeciendo a mandamientos de hombres. Pero por eso dice la palabra que esto es para valientes, hermano. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice. Amén. ¿Sí? ¿Qué pasó? Es que dice que aman a Dios a su manera. Oh, sí. Aman a Dios a su manera, pero Dios tiene su propia manera, hermano. Entonces, como vuelvo a repetir, el propósito de este estudio no es juzgar ni al pueblo católico ni al pueblo cristiano protestante. Porque yo mismo me considero, cuando alguien me pregunta, porque de hecho, en la mañana me preguntaron estas hermanas, ¿y usted de qué religión es? ¿De qué denominación es? Pues mire, yo realmente no me considero de ser de ninguna denominación, porque Cristo no vino a establecer ninguna denominación. Esas ya han sido establecidas por los hombres. No. Ahora, ¿usted es testigo de Jehová? No, tampoco. ¿Y entonces qué es? Pues mire, yo solamente nos estamos enfocando en obedecer y guardar lo que está escrito aquí. Solamente. Hemos desechado mandamientos de hombres, es todo. Y obedecer lo que está escrito aquí solamente. Bueno,
Entonces, es eso, hermano, obedecer lo que está escrito, volver a las sendas antiguas. Solamente que cuando alguien escucha volver a las sendas antiguas, también como que se atemoriza. Pero alguien me dijo una vez, ¿por qué no le cambias el nombre a tu ministerio? Dice, ese es el nombre que me dio el Señor. Ese fue el que me dio Él. Yo no puedo cambiarlo. Bendito Dios. Entonces, el propósito es más bien, hermano, juzgar. El propósito es más bien llevarlos a que mediten, a que razonen, a que piensen. Porque aproveché, hermano, yo aproveché esos 15 minutos que tuve con esas hermanas. Y les mencioné acerca de la muerte y resurrección del Señor. De lo que ya les he enseñado, de que lo que la tradición nos ha enseñado es que Él su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 36 horas. Pero Él dijo que iba a estar 72. Digo, está. Entonces, es una mentira lo que se nos ha sido enseñado. No hay de otra. O sea, solamente llevarnos a eso, hermano. A que pueda haber la más mínima posibilidad que muchas de las cosas que nos han sido enseñadas no sean verdad, sino sean mentiras. Y con esa espinita, hermano, basta para empezar uno a indagar. ¿Sí? Claro, si uno tiene el deseo de conocer la verdad. Ahora, usted y yo, hermano, estamos en una carrera. Estamos corriendo una carrera. Esta carrera es como si nos estuviéramos manejando a una ciudad retirada, alejada, en la que nunca hemos ido. Entonces, tomamos nuestro vehículo, manejamos por la autopista, el freeway, pero usted no solamente se va a subir y le va a pisar al acelerador hasta topar con pared, ¿no, verdad? No, tiene que ir viendo los anuncios, tiene que ir viendo el mapa, a ver si va por el camino correcto. Tiene que ir alerta, preparado para cambiar de carril o para dar vuelta en algún lado. No puede solamente irse hasta topar con pared. No, se va a perder. Tiene que, si pone el GPS, pues tiene que ir atento, alerta a lo que le vaya indicando el GPS, ¿no? O sea, se da cuenta que la palabra de Dios es como ese GPS, hermano. De repente tenemos que pararnos en lo que es el camino espiritual, digámoslo así. Tenemos que pararnos y tenemos que ver. Lo dice de hecho aquí, mire, en Jeremías 6:16, ¿no? Tú lo alcanzas a ver. Es ver los dos caminos. Es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Aquí lo dice. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos. Llegas a un lugar y hay varios caminos. Tienes que, dice, cuando llegues a ese lugar donde hay varios caminos, dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Mira, pregúntate. Ok, ¿por cuál camino caminó Yeshua? ¿Cuál camino tomó? ¿Cuál camino tomaron después sus discípulos, los apóstoles? ¿Cuáles? Por ejemplo, llegas a ese camino donde ves día de reposo, séptimo día, primer día de la semana. Tú tienes que ver, dice, mira y pregunta, ¿cuál camino tomó Jesús? ¿El del séptimo día o el del primer día de la semana? ¿Cuál camino tomaron los discípulos? ¿El del séptimo día o el del primer día de la semana? No, pues el del séptimo, ¿eh? Leemos en las Escrituras que Jesús acostumbraba a asistir a las sinagogas en cada día de reposo. También los discípulos, después de Jesús, siguieron asistiendo a las sinagogas en cada día de reposo. Entonces, ese camino dice, mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anda por él, dice. ¿Ya ves? Tienes que seguir ese mismo camino, guardando ese mismo día que guardaron los primeros apóstoles. Porque así, dice, cuando haces eso, dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero si ahí no lo puse, pero más adelante dice, y ellos dijeron,
no andaremos. Oiga, hay muchos que así van a decir, hermano. Así como me dijeron a mí, no es que nosotros ya no tenemos ningún día especial, todos son especiales. No. Dios en su palabra, Él dijo un día y lo santificó, que es el séptimo día. Él no dijo, todos los días son especiales. No. Él escogió uno en particular. Ahora ya, si tú no quieres obedecer ese mandamiento, quieres prácticamente borrar lo que Dios ordenó. Dios dijo, hay un día especial, el séptimo día. Yo lo santifico. Y tú dices, no, ahora ya todos son santos. Pues ya vas en contra de lo establecido por el Padre. Bendito Dios. Entonces, es lo que tenemos que hacer, hermano. Pararnos, ver, preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Y ya que sepamos cuál es, entonces dice, anda por él. Sigue ese mismo camino, no sigas otro, porque te vas a extraviar. Entonces, nuestro GPS es este, mire. Aquí tenemos las instrucciones, aquí tenemos la dirección. De hecho, Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Torah significa dirección, significa instrucción. Oiga, pero se dan cuenta por qué muchas iglesias se encuentran perdidas. Se encuentran perdidas, digo, porque no están siguiendo el mismo camino que siguieron los primeros apóstoles, que siguió el Señor. El Señor puso el ejemplo, ¿no? Este es el camino. Y de hecho Jesús así lo dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino y mostró el camino. Ahora, si Jesús hubiera guardado el primer día de la semana como nuevo día de reposo, pues guardemos ese. Pero no, Él guardó el séptimo día. Entonces, sigamos guardando el séptimo día como día de reposo. Bendito Dios. Entonces, en la Torah vamos a encontrar la dirección, vamos a encontrar el camino. Ella nos va a ir dirigiendo. Así como el GPS le dice, ¿no? Cuando lo pone en su carro, en la siguiente calle da vuelta a la derecha. En la siguiente calle da vuelta a la izquierda. Así también la palabra, hermano, nos va dirigiendo. El día 14 del mes primero vas a celebrar la Pascua al Señor tu Dios. El día 15 del mes primero es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Oiga, por 7 días celebraréis esta fiesta. El primer día de esa fiesta será día de reposo, así también el último día. 2 días después, la fiesta de las primicias. 50 días después de las primicias, Pentecostés. En el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, la fiesta de las trompetas. El día 10 del mes séptimo, el día de expiación. El día 15 del mes séptimo, el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Celebraréis esa fiesta por 7 días. El primer día será día de reposo, así también el último. Ahí está, hermano. La misma Biblia, las mismas escrituras nos van dirigiendo, nos van enseñando el camino. Bendito Dios. Entonces, aquí lo puse, pero ya se lo leí. Bendito Dios, le fui avanzando. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo esta cita de Jeremías 6:16, hermano, es que tenemos que indagar, tenemos que investigar y meditar. Si es que verdaderamente estamos guardando las mismas cosas que guardaron los que fueron antes de nosotros. Los que recibieron directamente del Señor, de Yeshua HaMashiach, instrucciones de cómo vivir. O si por lo contrario estamos guardando otras cosas diferentes a las que Él ordenó. Y el saber esto nos va a permitir rectificar nuestro caminar. Si es que no estábamos haciendo como lo hicieron los del principio, los que fueron antes de nosotros. Porque yo muchas veces, hermano, a lo largo de mi vida, al examinar, al indagar, al investigar, me di cuenta de que, caray, no estoy yendo por el camino correcto. Porque mira, aquí dice que
Dios ordenó guardar el séptimo día como día de reposo, pero yo estoy guardando el primero. ¿Cómo así? ¿Y quién ordenó el primero? A lo mejor Dios cambió el día. Pues no, mi hermano. Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Y entonces, ¿quién ordenó ese cambio? Un hombre. En la torre. O sea que todo este tiempo yo he estado obedeciendo el mandamiento de un hombre. ¿Sí? Es duro, hermano. Es duro conocer eso. Es difícil de aceptarlo. Yo personalmente se lo digo, hermano. Es difícil aceptar que uno ha estado equivocado. Mira qué gusto me da cuando ando manejando. Cuando ando manejando y me llega un raite, porque yo hago Uber. Y veo que me indica que me vaya para un lado. Y le empiezo a dar por ese lado y después me cambia. No, era para el otro. ¡Hijo! Mira qué gusto me da. Pues así pasa también cuando uno se da cuenta, hermano, que lo que está haciendo, lo que está guardando, no es como Dios dijo, sino que es lo contrario. ¿Y qué hay que hacer? Pues dar vuelta, hermano. Dar vuelta, retroceder. No hay de otra. Entonces, vamos a ver primeramente cuál fue el mandamiento de Jesús que les dio a sus discípulos antes de ascender al cielo. Se encuentra en Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que de hecho, hace poquito, estaba viendo un video en el que un pastor decía que él había obtenido, supongo que copia de los pergaminos. Esos pergaminos en griego de Mateo 28, 19. En el que él decía que no aparece escrito así. O sea, no aparece que fueran bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que en la primera versión no aparece. Ya aparece hasta las versiones tardías. El textus se llama Textus Receptus, el texto griego del Nuevo Testamento, así se llama, Textus Receptus. Fue escrito por Erasmo de Rotterdam. Pero que no aparece esto. ¿Qué quiere decir? Pues que esto fue agregado. Porque, vea, si supuestamente Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de seguro, si lo dijo Jesús, de seguro que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así se tuvieron que hacer los bautizos. ¿Pero sabe qué? No, mi hermano. Ninguno. Porque en el libro de los Hechos aparecen varios bautizos. Pero ninguno fue hecho así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Todos fueron hechos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, solamente. Bueno, eso se lo dejo por el mismo precio. Dice Mateo 28, 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que Jesús mandó que se tienen que guardar? Y ya que sepamos qué cosas son, entonces las vamos a comparar con las cosas que se están guardando actualmente para saber si se está obedeciendo el mandamiento de Jesús o no. Y para saber también si verdaderamente se está viviendo como los primeros discípulos del Señor o no en las iglesias cristianas actuales, tanto católicas como protestantes. Y aquí cabe aclarar también, hermano, que no es como muchos piensan dentro del cristianismo, que cuando Yeshua dijo, por ejemplo, en Mateo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, ahí se cree que el Señor estaba derribando los mandamientos originales dados por su Padre.
y que ahora estaba dando sus propios mandamientos. Pero esto no es así, hermano. No es así. Sino que más bien Jesús, Yeshua, lo que estaba haciendo es dar la correcta interpretación de esos mandamientos, porque no se estaban interpretando correctamente. ¿Sí? Cuando él, por ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, que está escrito en Levítico 19, 18, y que también dijo, y aborrecerás a tus enemigos. Déjeme decirle que esto de aborrecerás a tus enemigos no está escrito en ningún lugar de la Biblia. Eso no, aborrecerás a tus enemigos, no está escrito en ningún lugar de la Biblia. ¿Ah? Entonces, dicen, ya ves, aquí Jesús está dando sus propios mandamientos. Pero no, mi hermano, no es así. Sino que se piensa de esta manera porque se ignoran muchas cosas que existen dentro de la cultura judía. Cultura en la cual nació, vivió y murió nuestro Mesías, ¿verdad? Yeshua. Y es que esa frase de aborrecerás a tus enemigos, ¿saben dónde sí está escrita? En los libros de tradiciones judías. En el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Mayormente son mandamientos de hombres. Pero, como en el cristianismo se ignora la existencia de estos libros de tradiciones judías, yo, por ejemplo, hermano, nunca había escuchado que era el Talmud. Nunca en mi vida había escuchado que era el Talmud. Entonces, por ignorar la existencia de estas tradiciones, hermano, es que se termina torciendo y malinterpretando las escrituras. Porque Yeshua, así como también el apóstol Pablo, a veces hablaban sobre lo que está escrito en la Torá, en la ley de Moisés, pero a veces también hablaban de lo que estaba escrito o lo que está escrito en el Talmud. Porque ellos conocían todo esto, cosas que en el cristianismo se ignoran totalmente. Bueno, en este estudio solo nos vamos a enfocar en 2 o 3 cosas que actualmente se están haciendo y guardando en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, pero que cuando las examinamos, hermano, cuidadosamente, te vas a dar cuenta de que son todo lo contrario a lo que enseñó, vivió y ordenó que se siguiera guardando en Jesús, ¿no? Y como dije anteriormente, existen muchas cosas, hermano, muchas cosas, pero aquí, por el tiempo, solamente nos vamos a enfocar en 2. Pero primeramente vamos a establecer que Jesús dijo que Él había venido para hacer la voluntad del Padre, y no para hacer su propia voluntad y dar sus propios mandamientos. A ver, búscame la cita, se encuentra en Juan 14, el verso no me acuerdo, en donde dice, y la palabra que les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. A ver, búscamela para saber qué verso es ese. Bueno, dice en Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está, hermano. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que se cumplan sus mandamientos. Entonces podemos decir que Jesús vino para enseñarnos a cumplir los mandamientos de Dios, pero de una manera correcta. Porque Yeshua también dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, él dijo, yo soy la manera, yo soy la forma, yo tengo la verdadera interpretación de las escrituras. Porque recordemos que ya desde mucho tiempo antes de esa época, hermano, ya se estaban malinterpretando, oigan, las escrituras, y se les estaba dando más autoridad a las tradiciones de los ancianos, a lo que estaba escrito en el Talmud, que son mandamientos de hombres. Se le estaba dando mayor autoridad a eso que a los verdaderos mandamientos de Dios. Y recordemos también cuál era el mensaje de Jesús, ¿no? De Yeshua. ¿Encontraron la cita? Juan 14, ¿qué? ¿No? Está en Juan 14, donde dice, y la palabra que les he dado no es mía, sino del Padre que me envió. Está en el 24. A ver, léelo, por favor. Lo leo desde el 23 para que... Ok. Dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará
y yo vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece, y recuerden, mis palabras no son mías. Los que le habló proviene del Padre, quien me envió. Es que en otra versión, sí. Ok, amén. Pero sí, así dijo Jesús. Y la palabra que les ha dado no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús no vino a establecer su propia palabra, no. Vino a establecer la misma palabra que el Padre ya había dado, solamente que le estaba dando una correcta interpretación. ¿Ah? Bueno, entonces, ¿cuál era el mensaje de Jesús, de Yeshua? Recordemos que él llegó y les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerdan? Pero ya antes Juan el Bautista también llegó con el mismo mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después llega Jesús, y después de Jesús llega Pedro con el mismo mensaje: arrepentíos. Ahora, sabemos que Jesús, bueno, ni Juan, ni Jesús, ni Pedro hablaban español, ¿verdad? Hablaban hebreo, arameo. Entonces, ¿qué palabra usarían ellos cuando decían arrepentíos? Pues es la palabra hebrea teshuvah, que literalmente significa regresar. Entonces venía Juan, decía regrese. Jesús venía, regrese. Pedro venía, regresen. ¿Regresen a dónde? Regresen a guardar lo que está escrito en la palabra de Dios, mi hermano. Porque ya desde esa época se estaban guardando cosas que ni siquiera están escritas aquí. Lo mismo sucede actualmente. Se guarda el primer día de la semana, pero eso no está escrito aquí, que ese haya sido el día de reposo ordenado por el Padre. Entonces, Yeshua vino a enseñarnos la forma correcta de interpretar las Escrituras y además nos puso el ejemplo de cómo hacerlo. Pero vamos a ver si actualmente la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes, se está haciendo como Él enseñó, o nuevamente se está desechando el mandamiento de Dios por estar obedeciendo a mandamientos dados por hombres. Y vamos a iniciar por saber, que ya lo estuvimos hablando, cuál es el día de reposo que guardó Jesús y sus discípulos, para ver si es el mismo día de reposo que se está guardando actualmente en la mayoría de las iglesias cristianas, tanto católicas como protestantes. Porque a estas alturas, pues, ya no debería de existir ninguna duda si es que se tiene que guardar un día de reposo, ¿no? Porque si Jesús lo guardó, es porque se tiene que guardar. Y de hecho así lo declaran las Escrituras, ¿no? Desde Éxodo 31:12, porque también esta semana dijo, no, es que eso fue ordenado para los judíos solamente. No, y dije, a ver, en Génesis 2, cuando Dios ordenó guardar el séptimo día, que día de reposo, porque dice que Él trabajó 6 días y el séptimo reposó y lo santificó, ¿a poco ahí ya existía el pueblo judío? ¿Sí? No, como que no, ahí todavía no existía el pueblo judío. Ahí todavía ni siquiera existía Abraham. Entonces ese mandamiento no fue dado solamente para los judíos. Pero dice en Éxodo 31:12, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Ahí no dice, tú hablarás a los judíos, ¿verdad que no dice así? A los hijos de Israel. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus, no solamente la tribu de Judá. Dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. O sea que hay varios días de reposo. No solamente es el del séptimo día, ese es el semanal. Pero hay días de reposo que son mensuales y hay otros días de reposo que son anuales. Dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Guardarán pues el día de reposo los judíos? ¿Así dicen? No.
guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Oiga, ¿qué quiere decir eso, pacto perpetuo, hermano? Por siempre, hermano, para siempre. No, pero es que cuando eso solamente era hasta que vino Jesús. Aquí dice para siempre. Si no, aquí dijera, esto lo guardaré solamente hasta que aparezca el Mesías. Pero no dice así, dice para siempre, pacto perpetuo. Dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, en las escrituras, hermano, respaldan que Jesús guardó ese 7º día ordenado por el Padre. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, ¿cuál día de reposo? Pues el ordenado por el Padre, ¿verdad? Del 7º día, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahí está, hermano. ¿Sí? Yeshua acostumbraba a asistir a las sinagogas en cada día de reposo del 7º día. Ahí está. O sea, Jesús nos puso el ejemplo. Sabemos también, hermano, que en las citas que nos dan las escrituras, no nos da detalle de cómo es que se tiene que guardar este día de reposo. Nada, solamente se nos dice guarda, pero no se nos da detalle. No aparece escrito ninguna instrucción en cuanto a qué era permitido hacer y qué no hacer en ese día de reposo. Y entonces, ¿por qué se decía que no era lícito sanar, que no era lícito cargar los lechos, etcétera, etcétera, en el día de reposo? Porque todas esas instrucciones, hermano, estaban establecidas en las tradiciones de los ancianos, en el Talmud. Pero ya vimos que esos son mandamientos de hombres. Pero no están escritas aquí en la Torá. Aquí no dice que no se carguen lechos. Aquí no dice que no hagas el bien. Al menos en la Torá no está. Pero estas personas en el tiempo de Jesús tomaban estas tradiciones de los ancianos, estos mandamientos de hombres, como si hubieran sido mandamientos dados por Dios mismo. Tal y como sucede actualmente en muchas vidas, en muchas iglesias. Nada ha cambiado en cuanto a esto. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Yeshua? Pues les está y nos está enseñando cuál es la verdadera interpretación, qué es lo que verdaderamente Dios aprueba que se haga en el día de reposo. Porque muchos dicen, no, pero es que Jesús, él quebrantó el día de reposo, él no lo obedeció, porque hizo sanidades en él. Eso no es quebrantar el día de reposo. No, sí, ¿no? Eso quiere decir que entonces Jesús pecó. Porque transgredir la ley de Moisés, eso es pecado, Primera de Juan 3:4. Y todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero continúa diciendo el verso 14, Lucas 13:14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y vean qué bonito le responde el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y sí, hermano, pues esto todo el mundo lo hacía. Todo el mundo lo hacía. Pero dice el verso 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Oigan nada más. ¿Eso era quebrantar el día de reposo? No, pero dice que el principal de la sinagoga dice que estaba enojado, molesto de que Jesús hubiera hecho el bien en el día de reposo. ¿Por qué? Porque este principal de la sinagoga, hermano, los mandamientos de hombres tenían mayor autoridad en su vida que los mandamientos del Padre. Por eso. Hay otro ejemplo en Juan 5:2, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esto estaba prohibido. Tomar el lecho, cargar el lecho en día de reposo estaba prohibido. ¿Por quién? ¿Por Dios? ¿Está escrito en la Torá? No. Por los mandamientos de hombres, por las tradiciones de los ancianos. Dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Oiga, si ya te reconciliaste con el Señor, ya no sigas pecando. Ya no sigas tentando a Dios, porque te puede venir algo peor. Dice Juan 5:15: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Oiga, y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aquí, también de aquí se toman, hermano. Aquí dice que el Padre aún trabaja, o sea que el Padre mismo ya no guarda el día de reposo. Oye. Y vean lo que dice el verso 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sí, de acuerdo a la interpretación de ellos. De acuerdo a la interpretación de ellos, sí, Jesús estaba quebrantando el día de reposo, pero no de acuerdo a lo establecido por el Padre. Porque si fuera así, que Jesús quebrantó el día de reposo, entonces eso quisiera decir que Jesús pecó. ¿Y cómo nos podría limpiar de nuestros pecados si él mismo era pecador? No. La ofrenda tenía que ser limpia. Es más, dice que él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo tenía que ser el Cordero? Sin mancha, sin defecto, perfecto, sin pecado. ¿Sí? Entonces, Jesús no pecó, hermano, él se mantuvo limpio, perfecto. Quebrantó el día de reposo de acuerdo a la interpretación que le daban estos escribas y fariseos. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, es lo que quebrantaba Jesús. Jesús, hermano, las discusiones, diferencias que tenía con los escribas y fariseos, no era acerca si se tenía que guardar el día de reposo o no. Ese no era el pleito, hermano. Sino
¿qué era permitido hacer en el día de reposo? De hecho, más adelante, sí, con esto voy a cerrar, con esta cita de Mateo 12:9. Porque él ahí explicó y dejó saber que es lícito hacer el bien en el día de reposo. Dice Mateo 12:9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Verso 11, él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, ahí está. Por tanto, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero hay algo que se ignora, hermano, en la mayoría del pueblo cristiano en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque se ignora mucha de la historia del pueblo judío. ¿Por qué estos fariseos creían eso? Porque así habían sido enseñados, hermano. ¿Por qué un cristiano actualmente, tanto católico como protestante, por qué guarda el primer día de la semana como nuevo día de reposo? Porque así ha sido enseñado. Así ha sido enseñado. Por eso yo siempre recalco esto: se hacen las cosas por ignorancia. Por ignorancia. Ya si lo haces teniendo el conocimiento, entonces ya te es contado como pecado. Pero mientras se hace en ignorancia, como que Dios te da chance. Lo que se ignora en cuanto a la cultura judía, hermano, es que estos fariseos así habían sido enseñados. ¿Por quién? Mire, en la historia judía, que esto sucedió una o dos generaciones antes de Jesús, había dos líderes, dos rabinos, dos escuelas rabínicas. Uno se llamaba Shammai y otro Hillel. Hillel fue el abuelo del rabino de Pablo. Bueno, Shammai, estos dos rabinos, estas dos escuelas rabínicas, tenían su propia interpretación en cuanto al día de reposo. Por ejemplo, Shammai, él si veía un animalito, una ovejita así bien gordita, él decía: esta me la reservan para el Shabbat, para el día de reposo. Para el Shabbat, lo mejor. Él decía, enseñaba que el Shabbat se tenía que guardar a toda costa. No importaba qué, se tenía que guardar. Eso quería decir que si alguien, por ejemplo, se enfermaba en Shabbat, el día de reposo, él decía: lo siento mucho, te puedes morir si quieres, pero no te podemos atender. Sin en cambio, la interpretación que le daba Hillel, él decía, porque está escrito: sea bendecido el nombre del Señor día a día. Él, por ejemplo, él enseñaba que sí, por ejemplo, si alguien se enfermaba el día de reposo, se le podía atender. ¿Por qué? Porque más vale la vida de un hombre. Y de hecho eso es lo que va a enseñar Jesús después. O sea que Jesús lo que está haciendo es decir, cuando él dice, por lo tanto es lícito hacer el bien en los días de reposo, está diciendo que Hillel tiene la correcta interpretación. Que para Dios es más importante la vida del ser humano que el día de reposo. De hecho, así lo dice, déjenme ver. No, sí está más adelante, pero eso mejor lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén. Aquí nos vamos a detener en esa parte número 1, hermano. Aleluya. Es bien importante, hermano, conocer esto. Asegurarnos de que lo que estemos guardando realmente es un mandamiento del Padre. Porque mire, si no es así, hermano,
Cuando lleguemos y nos presentemos delante del trono blanco de Dios para ser juzgados, y alguien llegue, Señor, yo fui fiel a guardar el mandamiento de guardar el primer día de la semana. Así el Padre, no, pero pues ese no fue el que yo ordené. Quien yo ordené fue el del séptimo. No, pero a mí me enseñaron así. Te enseñaron mal, hijo mío. Pero sabemos que Dios a todos da oportunidad, hermano. Ya, esa persona que llegue ahí, de seguro que antes ya alguien le había hablado de eso, pero él lo rechazó. Así es que aceptemos mejor la instrucción del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Pues muchas gracias, hermano, por el favor de su atención. Esta enseñanza, de hecho, queda grabada ahí en nuestra página del ministerio, en Facebook y en YouTube. Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí puede tener acceso y compartirlo. Amén, porque yo sé que usted conoce a más de uno que ignora todo esto. Amén. Así es que el Señor le bendiga. Lo esperamos este próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde. Amén. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós. Amén.